días a todos. Muchas gracias por la invitación, a Chov y especialmente a Liliana por la invitación para hablar de este temita que pues, me parece bastante relevante en el contexto del paciente pediátrico oncológico. Vamos a hacer un poco como una actualización del tema, rápidamente por aspectos micológicos y epidemiológicos, pero creo que sentándonos un poco más sobre todo en el diagnóstico y en la parte de medidas preventivas para evitar la aspergilosis en los pacientes pediátricos. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla y esto va a ser como el temario que vamos a evaluar. Vamos a presentar un casito clínico que tuvimos, la presencia de la parte micológica, los aspectos epidemiológicos del espectro clínico, cómo es el diagnóstico, cómo estratificar el riesgo en los pacientes con sospecha de aspergilosis o pacientes de altos riesgos para aspergilosis invasiva. Vamos a hablar un poco sobre la terapia preventiva versus la profilaxis y el tratamiento final de los pacientes con aspergilosis. En nuestro caso, eso es un paciente de residente y procedente del eje cafetero. Yo, pues para los que no me conocen, yo trabajo tanto en Armenia como en la ciudad de Cali. Es un paciente de 12 años que tenía en antecedente una LLA de precursores B con recaída temprana, que fue refractaria, ingresa con infiltración renal bilateral y en retina, con un protocolo. Voy a dar un momentico, cierro esta pantallita que me estorba en la presentación. Listo ya. Y se inició un protocolo clave de rescate. La intención era llevar a trasplante posterior, un trasplante que era alogénico del padre. Dentro de sus antecedentes había tenido sí múltiples neutropenias, pero no había presentado infección fúngica invasiva. En el acondicionamiento se decidió dejar con un esquema de profilaxis con fluconazol, aciclovir y trimestoprim-sulfa. Estuvo neutropénico por largo periodo, con más de 25 días, y una neutropenia profunda más de 14 días. Y finalmente el paciente inicia fiebre, vómito, dolor abdominal y tos. La tos era ocasional. Como ven, muchas veces la tos no predomina dentro del cuadro o los síntomas respiratorios no son tan importantes dentro del cuadro, por lo cual inicia un esquema con cefepime, pero rápidamente se escala a un esquema más fuerte con mero, amica y banco. Pero aún así persiste febril al sexto día del cuadro, se inician los estudios correspondientes para hongos. Y tenemos esta tomografía donde aparece este nódulo con algo de vidrio deslustrado, que es lo que denominamos como el signo del halo. Y ante esto, y ante la sospecha de aspergilosis, se inició oriconazol. Se hizo un lavado oncoalveolar en el cual el galactomannan fue alto, más de 2.5, con un galactomannan sérico de 0.9. Los cultivos finales del lavado fueron negativos. La evolución inicial después del voriconazol fue lenta, con fiebre que persistía interdiaria, persistía con requerimientos de oxígeno. Finalmente, al día 15, hace falla ventilatoria, lo que obliga a trasladarlo a la UCI. Los niveles de voriconazol tomados 4 días después del inicio de que nos llegan muy tarde, que es un problema también que es bastante frecuente en nuestro medio, es la ausencia de estos niveles de voriconazol en un tiempo oportuno. Los resultados llegaron muy bajitos, 0.4 miligramos por mililitro. Y cuando le tomamos el control 2 semanas después, cuando ingresa a la UCI, ya encontramos estas imágenes a nivel de la parte posterior del pulmón izquierdo y pues claramente con un deterioro marcado radiológico. No sé qué pasa, que no quiere pasar bien la diapositiva. Bueno. En ese momento, cuando presenta este deterioro, se inicia terapia de salvamento, se aumenta un poco más la dosis de voriconazol. Recuerden que estaba subdosificada con unos niveles infraterapéuticos, se aumentó a 20 miligramos por kilo día, que es una dosis más alta, y se asoció caspofungina como terapia combinada. Inicia una mejoría lenta pero continua y permite la extubación del paciente, pero entonces ocurre que presenta esta hepatopatía, probablemente asociado al azol, con un child puke en categoría C que nos obligaba a suspender los azoles, y pues la alternativa que
pues se dejó fue caspofungina más anfotericina B, en este caso de oxicolato además, porque no se pudo conseguir anfotericina B liposomal, y el paciente falleció el día 30 de inicio del cuadro de neutropenia. Y ahí nos surgen varias preguntas cuando revisamos este caso y que también espero que podamos responderlas en el transcurso de la charla, y es que tal este paciente hubiera requerido, en vez de fluco, una profilaxis diferente, era un paciente realmente de alto riesgo para aspergilosis invasiva, o este paciente se hubiera podido hacer una terapia preventiva anticipatoria que nos hubiera permitido disminuir este riesgo, y cuando ya tenía la aspergilosis pues ya formada, el tratamiento hubiera tenido mejor respuesta con isoconazol o con posaconazol, o con una terapia combinada diferente como el uso de anfo más voriconazol, y la medición de niveles, cómo disminuimos esta toxicidad de los azoles. Entonces, realmente la aspergilosis pues, es una infección compleja tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, y vamos pues a empezar como cada uno de los pasos. Hablando un poco de la parte micológica, esto no nos vamos a demorar mucho. El aspergillus es un hongo filamentoso. Los hongos se dividen en levaduriformes o filamentosos, y hace parte, dentro de los filamentosos, es un hongo hialino septado. O sea que dentro de la hifa hay septos que lo permiten diferenciar principalmente de los hongos mucorales. Qué bonito. Hay un computador, eso, para apagar el micrófono. Bueno, hay muchas especies de Aspergillus, algunos autores consideran incluso que hay más de 200 especies, pero hay cerca de 19 realmente identificadas, y dentro de todas las especies de Aspergillus, hay 5 que producen el 95% de las infecciones. Dentro de ellas Aspergillus fumigatus es la más relevante, Niger y Aspergillus flavus también. Lo que nos muestran los estudios taxonómicos es que realmente lo que parece es que son complejos de especies que son indistinguibles morfológicamente. Tocaría hacer estudios moleculares para poder diferenciar cada una de estas especies, y por eso es que hablamos más bien de complejos, como por ejemplo el Aspergillus fumigatus complex hace parte de ese complejo, hacen parte múltiples especies diferentes. ¿Ahí me escuchan? Perdona, Juan, ya, ahora sí, ya no te vuelvo a silenciar. Vale. Le estaba refiriendo que las especies de Aspergillus realmente deberían centrarse en complejos de Aspergillus. Por ejemplo, el complejo Aspergillus fumigatus es una serie de diferentes especies que son indistinguibles morfológicamente, y que para realmente lograr diferenciar la subespecie habría que requerir a métodos moleculares. Hay diferentes perfiles de susceptibilidad a los antifúngicos, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Todos los Aspergillus y todas las especies son resistentes, por ejemplo, al fluconazol. Es un medicamento que no podemos usar en aspergilosis. La anfotericina B es un buen medicamento, sin embargo, por ejemplo, Aspergillus tertius puede ser resistente a anfotericina B. Los triazoles son nuestra primera línea en el manejo de los pacientes con aspergilosis, pero también hemos encontrado disminución de susceptibilidad en algunas especies de Aspergillus como Fumigatus y Niger. Las equinocandinas, al contrario, tienen una baja susceptibilidad en todas las especies de aspergilosis, principalmente porque funciona como fungistático para Aspergillus. Y hay un tema que viene cada vez más preocupante, y es que la resistencia a aspergilosis parece que va aumentando en el tiempo, y se ha encontrado en algunas series, incluso han reportado hasta un 20% de los aislamientos de Aspergillus resistente a voriconazol. Esto a la final es difícil de evaluar y definir cuánto es real, porque las muestras clínicas que tenemos tienen pues, pobre eficiencia. Es difícil que tengamos cultivos de aspergilosis, tanto de lavado oncoalveolar o hemocultivos, y la mayoría de las series consideran que la resistencia en este momento debe estar entre el 1 al 5% de los aislamientos de aspergillus.
El crecimiento en los cultivos es muy importante porque nos permite ayudar a diferenciar la especie dependiendo, por ejemplo, del color o de la textura del crecimiento de la colonia. Pero definitivamente para confirmar la especie necesitamos una evaluación microscópica. Solo allí es donde podemos ver los conidióforos que permitirían diferenciar la especie. ¿Cómo se visualiza el aspergillus en los tejidos? Y también es algo muy relevante porque es la única forma que, por ejemplo, podríamos hablar de una aspergilosis probada, y es la detección del microorganismo en el tejido asociado a un cultivo que nos confirme el crecimiento del aspergillus. Normalmente en las muestras de tejido no tiñen muy bien con hematoxilina y eosina, pero puede ser bien visualizado si tenemos otro tipo de tinciones. Dentro de ellas la metenamina de plata o el gomori es súper importante. Por ejemplo, aquí vemos cómo lo vemos en una muestra pulmonar, y aquí que hay una cavidad, es la única o el único momento, el único escenario donde podríamos ver los conidióforos en una muestra de tejido, es la presencia de que el hongo crezca en una cavidad donde esté expuesto a una concentración pues, de oxígeno alta que le permita generar el conidióforo. Pero de resto lo vamos a ver solamente la hifa, no vamos a ver el conidio en el tejido, y eso no nos permitiría diferenciar. La única especie que podríamos diferenciarlo en el tejido es el Aspergillus tertius, y es por este fenómeno de aleuriconidia, que es la presencia de esta conidia circular en la pared lateral del micelio, que es típica del Aspergillus tertius. Pero de resto no es fácil identificarlos en el tejido, solo podríamos llegar hasta la posibilidad de un Aspergillus, y la característica es la presencia de una segmentación en ángulo agudo, una segmentación arbórea en ángulo agudo menor de 45 grados en el tejido. Vale. Ahora, hay otro problema importante y que cada vez es más relevante, y es la presencia de especies crípticas dentro de Aspergillosis. Son especies que no se logran identificar por medios de cultivos usuales, no es fácil, y que requieren métodos moleculares por lo generalmente no disponibles para poder obtener como el resultado etiológico final. Estos vienen incrementándose, y se calcula que hasta un 5 o un 15% de todos los aislamientos, cuando se logra cultivar el Aspergillus, pueden ser especies crípticas, y la importancia clínica radica en que estas especies pues, pueden tener aumento de la resistencia antifúngica. No sabemos muy bien cómo les va con el voriconazol. En los estudios clínicos de tratamiento no se han tenido en cuenta, entonces no sabemos realmente cómo nos va con el tratamiento usado, y tal vez podría explicar por qué aún la baja efectividad del tratamiento, porque aún con las mejores terapias la supervivencia a largo plazo no supera el 70 o el 80% de los casos. Cuando vemos estas especies de aspergillosis, uno de los más comunes es la presencia de Aspergillus lentulus, que es uno de los que más se encuentra en este tipo de pacientes. Bueno, con respecto a los aspectos epidemiológicos, el Aspergillus es una causa muy importante de infección fúngica invasiva. En general es la segunda causa, pero siempre es la primera causa en trasplante. Ha habido un incremento marcado gracias al avance de la medicina hemato-oncológica, y se ha visto que el factor de riesgo más asociado finalmente es la neutropenia profunda. En algunos escenarios realmente la aspergilosis ya está superando la candidiasis invasiva. La incidencia no es fácil, no hay muchos datos con respecto a la aspergilosis, pero por ejemplo este es un estudio multicéntrico donde se evaluaron niños específicamente inmunocomprometidos, y encontraron una tasa de incidencia de 437 casos por cada 100.000 niños inmunocomprometidos hospitalizados. Eso equivale a 4.3 casos por cada 1.000 niños inmunosuprimidos hospitalizados, que es una frecuencia moderada. No es algo que vayamos a encontrar frecuentemente, pero de todas formas en el grupo de pacientes inmunocomprometidos sí va a ser bastante relevante. Dentro de las pacientes con aspergilosis también se han evaluado cuáles son las principales especies. Estos son estudios también realizados en pacientes pediátricos, y encontramos que Fumigatus domina en la mayoría de las series, con cerca más de la mitad de los casos de aspergilosis.
¿Por qué es tan frecuente o por qué el paciente inmunosuprimido se ve tan expuesto? Y es porque esto es un hongo que es muy difícil evitar su exposición. Normalmente las conidias de Aspergillus podemos encontrarlas en el medio en una proporción de 1 a 100 conidias por metro cúbico. Eso es bastante y en escenarios de alta contagiosidad, como por ejemplo la exposición a sitios de humedad constante, esto puede aumentar hasta 10 a la 8 conidias por metro cúbico. Así que todos los días realmente estamos expuestos a conidias de Aspergillus. Eso está demostrado porque hasta en el 37% de biopsias de pulmones de adultos sanos se encuentra aspergilosis, hasta el 30% de los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Entonces es un hongo que es muy difícil evitarlo. Normalmente lo que más le gusta es el material vegetal, sobre todo la hojarasca, el material vegetal en descomposición, y los áreas de construcción es un sitio donde, o sobre todo no tanto de construcción, sino de demolición o reparación, donde se remueven cimientos, va a haber gran proporción de aspergilosis y también el compostaje. Ahora, esto es relevante para pacientes en el escenario comunitario, pero en el escenario hospitalario, donde también se han dado casos y brotes de pacientes con aspergilosis, los puntos relevantes es la presencia de humedades en los hospitales y mucho más importante la presencia de la aspergilosis en las vías de ventilación, en los aires acondicionados. Se ha notado que hay un factor de riesgo importante y es, por ejemplo, cuando el flujo libre del aire acondicionado para o cesa porque se dañó el aire, que a veces pasa que es que se dañó el aire, dura 3, 4 días sin arreglar. Ese momento es un factor de riesgo para replicación rápida del Aspergillus en los filtros de aire de los aires acondicionados y esto aumenta el riesgo. Y hay una clara asociación entre reparaciones y remodelaciones en los centros hospitalarios con el aumento de casos de aspergilosis invasiva. Eso obliga a tener ciertas medidas de control, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Los pacientes que tienen alto riesgo de aspergilosis invasiva deberían tener unas condiciones en las cuales el paciente, pues esto es el mundo ideal, sabemos que muchos de nuestros centros no lo logramos, pero estos pacientes deberían estar en cuartos con presión positivas, con ciertos recambios hora de aire específicos, que utilicen filtros EPA, para poder disminuir, pues, para poder controlar los microorganismos suspendidos en el aire, filtros de agua especialmente en las duchas, que las puertas se sellen de manera adecuada y haya un cierre hermético en puertas. Estos pacientes no les podemos permitir el ingreso de visitantes que nos lleven flores, plantas, porque pues ahí está el riesgo. Y cuando haya una construcción o una renovación en el centro hospitalario y sobre todo que afecte el centro oncológico, donde están los pacientes oncológicos, se deberían intentar realizar comités interdisciplinarios entre la parte técnica de ingeniería y también con la parte médica, para poder generar estrategias de mitigación que nos disminuyan este riesgo. El riesgo igual pues va a existir y va a ser imposible muchas veces evitar hacer una renovación en un centro hospitalario, pero sí se debería prever y generar planes de mitigación. Y en el contexto extrahospitalario, cuando este paciente oncológico va a su casa y siempre hay que advertirle, o va a un centro de transición donde va a estar, es que debe evitar sitios de construcción, sitios con aguas estancadas o cuerpos de agua sin flujo que aumenten la humedad. Estos pacientes no pueden estar en actividades de jardinería. Cortar césped, por ejemplo, para ellos es una estrategia, pues algo prohibido. Debemos controlar muy bien los alimentos y claramente la higiene de manos. Pero además los pacientes pues trasplantados, esto es lo que hemos visto, han sido como pacientes pediátricos en general, pero los pacientes trasplantados tienen un alto riesgo. Por ejemplo, estos datos de papas nos muestran que el Aspergillus es fue la segunda infección fúngica invasiva en pacientes trasplantados, y tanto hematopoyéticos como de órgano sólido. En adultos también esto está demostrado, esto es el registro de un registro de tratamiento antimicótico que se hizo en los Estados Unidos en diferentes centros de trasplante en pacientes adultos, donde la aspergilosis invasiva fue el 59% de todas las IFIs, y dentro de ellas
la especie dominante fue Aspergillus fumigatus, pero además en todo el tipo de trasplante, ya sea relacionado o no relacionado, hasta el autólogo, encontramos que la aspergilosis fue la especie dominante. Y esta serie también nos da datos importantes, y es, por ejemplo, que no hay diferencias, o no hubo diferencias, al menos en esta serie, en el tiempo de aparición de la aspergilosis con el tiempo post-trasplante con respecto a si era un paciente alogénico o autólogo, a diferencia, por ejemplo, de la candidiasis invasiva o de los hongos mucorales, donde sí hubo diferencia. Y lo que sí nos demostró en esta serie es que los pacientes adultos post-trasplantados con aspergilosis invasiva tenían una mejor supervivencia con respecto a los pacientes con candidiasis invasiva o con hongos mucorales. A las 60 días después del diagnóstico, la mortalidad en aspergilosis fue cercana al 20%, mientras que candidiasis invasiva tenía ya un 40% de mortalidad y por mucorales un 60% de mortalidad. Igual son mortalidades muy altas, que eso es lo que amerita que entendamos muy bien la enfermedad. Por otro lado, la respuesta al tratamiento no fue mayor al 60% en los pacientes. Eso nos habla de que la aspergilosis tiene dos grandes tiempos de riesgo en el paciente post-trasplantado. Hay un periodo de mayor riesgo en las 2-4 semanas después del trasplante, cuando está generando el prendimiento y hay una neutropenia muy prolongada, y el segundo pico ocurre ya después, cuando ya empieza el age y empezamos a tener estos inmunosupresores, que también vamos a aumentar el riesgo. Ahora en niños, en la Corte Internacional de Niños, que fue una corte en 17 centros americanos y cerca de 20 a nivel internacional, donde tomaron todas las infecciones por mohos en niños, encontraron que el 75% de las mohos que ocurren en los niños es aspergilosis invasiva. Dentro de ellos el fumigatus fue el más relevante. Y ahora les quiero llamar aquí la atención, es que ellos también evaluaron qué factores de riesgo encontraban en la presencia de aspergilosis, y encontraron que la exposición previa a fluconazol te aumentaba el riesgo. Los pacientes con aspergilosis habían recibido fluconazol previo en el 39% versus 12% aquellos no aspergilos. Y otros factores de riesgo encontrados, ya tanto para todas las infecciones fúngicas invasivas, que se repiten en todas, es la presencia de la neutropenia, el uso de los esteroides, otros inmunosupresores, el age, la coinfección concurrente, ya sea bacteriana o viral, y el uso de antifúngicos por más de 3 días. Bueno, también hay datos más locales. Estos son datos propios donde participó el doctor Oscar Ramírez, el doctor Carlos Portilla, de los pacientes pediátricos post-trasplantados. Estos fueron específicamente pacientes que se les hizo trasplante halogénico, y encontramos las complicaciones infecciosas que presentaron. Claramente, lo más frecuente en los pacientes con post-trasplantados es la presencia de reactivación de citomegalovirus, pero las infecciones fúngicas invasivas fueron relevantes también, con una tasa de 0.77 casos por cada 1000 días paciente, y en todos los periodos post-trasplante se presentó casos de infección fúngica invasiva. Es así, por ejemplo, que en la tasa, en el tiempo de 0 a 30 días, que es la primera fase post-prendimiento, esos pacientes, tuvimos 9 pacientes con aspergilosis. Entre 30 a 100 días, 9 pacientes con aspergilosis, y mayores a 100 días también hubieron 7 pacientes. Aunque la literatura entonces señala que hay 2 tiempos importantes de riesgo, todo el periodo post-trasplante puede considerarse como un periodo de riesgo para la posibilidad de una infección fúngica invasiva y por aspergilosis. Voy a cambiar esto, a ver si es que es esta flechita que no deja. Yo creo que es esto. Bueno, hablemos un poco de la parte clínica de aspergilosis. Nos vamos a centrar específicamente en la aspergilosis invasiva, porque hay diferentes formas. Está la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que ocurre principalmente en pacientes sensibilizados previos. Aquellos que tienen alteraciones estructurales van a generar aspergilosis pulmonar crónica. Hay neumonías agudas también en pacientes inmunocompetentes, aunque son raras. Y tenemos la aspergilosis pulmonar invasiva. Y hay las formas extrapulmonares, en la cual también predominan las formas invasivas en pacientes muy inmunosuprimidos. ¿De qué depende una u otra? Depende de varias cosas, pero lo más importante es de
la alteración estructural o la anormalidad anatómica que tenga ese sistema respiratorio, y por otro lado la presencia de inmunosupresión y sobre todo de neutropenia prolongada. En los pacientes que tenemos con neutropenias prolongadas y profundas vamos a tener frecuentemente angioinvasión, una extensión de la enfermedad con síntomas que van a aparecer en pocos días o semanas, y es lo que llamamos aspergilosis invasiva. Entonces, en un paciente con un hospedero normal inmunocompetente, la inhalación de conidias de Aspergillus nos va a llevar a un aclaramiento rápido y eficiente de la infección, pero en el paciente inmunosuprimido vamos a encontrar la infección invasiva. Aquel que tiene enfermedad cavitaria, lo que va a generar es enfermedad pulmonar crónica, y los pacientes asmáticos que están sensibilizados van a desarrollar la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es diferente. Los pacientes con infección pulmonar invasiva van a tener generalmente inmunosupresión muy severa, se manifiestan con síntomas que pueden iniciar con fiebre, con dolor pleurítico, incluso podrían no tener fiebre si recibieron esquemas esteroides a dosis altas, y más tardío, cuando ya hay angioinvasión y erosión del vaso, vamos a tener disnea y hemoptisis, que son marcadores de severidad en la enfermedad. En estos escenarios podemos tomar imágenes de tórax, dentro de ellas de radiografía de tórax, que es muy inespecífica. Podemos encontrar de todo tipo de radiopacidad a nivel pulmonar, e incluso podemos tener hasta el 30% de las radiografías normales. Y en las radiografías anormales, pues definitivamente no hay datos que no sean muy específicos hacia la enfermedad. Por eso todo paciente que tenga un paciente que se sospeche una aspergilosis debe ir a un TAC de tórax, que sí nos permite presentar unos hallazgos un poco más específicos hacia aspergilosis. Lo más común que se encuentra, y ahorita vamos a ver las series que muestran que lo más común en niños es la presencia de nódulos pulmonares. El nódulo pulmonar es esta lesión que tiene una zona alrededor isquémica que llamamos también en vidrio deslustrado, que es lo que se denomina el signo del halo. Otro componente importante que se encuentra en las imágenes pulmonares es la presencia de árbol engemación, de vidrio esmerilado sin la presencia de nódulos, e incluso pueden haber presencia ya de masas pulmonares, masas mediastinales, consolidados como tal, un consolidado neumónico, y por lo cual cualquier infiltrado neumónico en un paciente oncológico de alto riesgo para aspergilosis invasiva debe obligar a hacer una tomografía para poder confirmar o descartar la enfermedad. Este es un paciente, por ejemplo, de 16 años que tiene un antecedente de una recaída de LLA, empieza a hacer fiebre con dolor torácico y encuentran en la tomografía esta imagen inicial, que es un nódulo con algo de vidrio deslustrado alrededor. Esta es la imagen que normalmente uno ve. No esperen encontrar esta imagen tan bonita del vidrio deslustrado alrededor del nódulo con un signo del halo perfecto, sino que uno ve normalmente este tipo de imágenes con el nódulo, no muy circular, por cierto, y alrededor algo de vidrio deslustrado, pero no un signo del halo perfecto. Pero esto es lo que denominamos como signo del halo. Y este paciente inicia recuperación de neutrófilos días después, y a los 14 días ya tiene la presencia de una imagen cavitada donde quedaba el nódulo. Y aquí, cuando aumentan los neutros, también tenemos algo de problemas, porque puede reaparecer algo de fiebre, porque aumenta un poco la sintomatología, y si le tomamos la tomografía encontramos esta imagen que alguien podría interpretarla como empeoramiento. Pero esta es la evolución normal de la enfermedad. O sea que tenemos que tener cuidado cuando tengamos pacientes con aspergilosis, volverle a tomar la tomografía después con los hallazgos que encontremos. Eso hay que interpretarlo con cuidado. Estas son las series que han evaluado cuáles son los hallazgos más importantes en pacientes con aspergilosis pulmonar, y definitivamente los nódulos es lo más importante. La cavidad puede ocurrir también en zonas cavitarias, y el signo del halo, mira que no es tan frecuente. En esta serie encontraron solamente el 6.4% y 14.3% en esta otra serie. También podemos encontrar el signo del aire creciente, que es la aparición de aire cuando ya se está formando la cavidad pulmonar.
Otra forma de presentación es la aspergilosis en la tráquea y en los bronquios. Esto es una aspergilosis invasiva que ocurre principalmente en pacientes con trasplante de órgano sólido, específicamente pacientes con trasplante de pulmón o corazón o trasplante combinado pulmón-corazón. Se ha predominado en estos pacientes el dolor torácico, la fiebre y la hemoptisis. Requiere mucha sospecha diagnóstica porque no hay un signo claro que te señale la presencia de aspergilosis traqueobronquial. Tampoco la imagen te va a ayudar en este caso. Las imágenes de TAC o de radiografía no te van a ayudar, y lo que finalmente habría que hacer para poder llegar al diagnóstico es una fibrobroncoscopia, donde puedes ver estas lesiones, que son las lesiones ulcerativas a nivel del bronquio. Generalmente pueden ocurrir también en la unión anastomótica donde se hizo el trasplante, y allí es la presencia de esta úlcera. Se debe tomar exámenes directos y cultivos, e incluso se podría hacer también PCR para aspergillus en el tejido fijado para poder determinar si la lesión es sugestiva a aspergilosis. También la aspergillus puede afectar la parte rinosinusal, desde las mismas características de la aspergilosis pulmonar, pasando por enfermedades crónicas en pacientes con alteraciones anatómicas, pero hasta sinusitis invasiva en pacientes con inmunosupresión severa. Esta sinusitis invasiva es muy relevante y hay que tenerla muy en cuenta porque la mortalidad y el avance de la enfermedad es rápido. Son pacientes que inician con dolor de oído, con descarga nasal purulenta, tienen mucho dolor, hacen edema a nivel de facial. El problema es que cuando ya aparecen estos signos ya es muy tardío, ha avanzado mucho la enfermedad, entonces hay que tener como un poco más de cuidado con la examinación de la parte buconasal cuando el paciente está neutropénico febril, sobre todo con neutropenias muy prolongadas, y buscar la presencia de tumoraciones, ulceraciones, zonas donde se pierde como la sensibilidad, una zona pálida en la mucosa nasal, en el septo o en el paladar, también hay que buscarlo allí, que nos pueda determinar la presencia de una posible sinusitis invasiva antes de que el cuadro sea muy grave. Ahora, hay un gran problema, y es que las mucorales también producen bastante sinusitis, y allí el problema es que el tratamiento de primera línea es completamente diferente para uno o para otro. Entonces hay estudios que nos han mostrado cómo tratar de diferenciar o qué pistas hay para diferenciar entre un mucoral versus una aspergilosis. Y hay ciertos datos. La aspergilosis tiene una afectación pulmonar mucho más marcada, mientras que el mucor tiene más compromiso sinusal, un 17% versus 6%. El mucor tiene una diseminación mucho más rápida, con un compromiso de al menos 2 órganos más rápido, un 42% versus un 8%. El mucor se ha visto más asociado a pacientes post-trasplantados con AIDS severo y con neutropenias prolongadas, con medias de neutropenia de más de 30 días. Y otro datico que encontraron relevante es que los pacientes con mucor pulmonar tienen mayor número de nódulos pulmonares que los pacientes con aspergillus. Realmente, aunque pues, son daticos y pistas, no son datos supremamente relevantes. Aquí lo más importante es que cuando haya una lesión sinusal, el otorrino nos ayude a tomar muestras rápidas para hacer directos rápidos. El mucor se diferencia muy bien en los KOH porque son hifas aceptadas, a diferencia de los aspergillus que son hifas aceptadas y alinas. Entonces, la invasividad rápida nos va a ayudar a diferenciar. También pueden haber compromiso cerebral, es una presentación común en pacientes post-trasplantados, y hay que tener en cuenta cuando el paciente tiene cambios neurológicos y presencia de un absceso cerebral post-trasplante, como en este paciente, y aquí la neuroimagen es fundamental. Bueno, vamos a hablar un poco ya del diagnóstico. Hay que tener en cuenta que los criterios diagnósticos para infección fúngica invasiva cambiaron hace un año. Los hicieron un poco más estrictos. Por ejemplo, en los criterios para enfermedad probada ya es mucho más estricto, es la presencia de hifas o hallazgos histopatológicos compatibles con la aspergilosis en tejidos pulmonares y en biopsias pulmonares, o la presencia de un cultivo pero de un sitio no estéril, o sea, un cultivo tomado de una biopsia pulmonar asociado además a los hallazgos histopatológicos, no la presencia de un aspergillus en un lavado broncoalveolar, un aspirado de senos paranasales ya no es un criterio probado, y la presencia de material de PCR
positivos para aspergilosis, pero del tejido fijado en parafina, no ni siquiera del lavado broncoalveolar o de la sangre. Entonces estos criterios para enfermedad probada cambiaron, mientras que la enfermedad probable, entonces son los pacientes con pues tienen que tener los factores de riesgo, la clínica compatible y la evidencia micológica, que aquí tenemos el cultivo de lavado, el cultivo del esputo o el aspirado, la detección en los directos de la presencia de las cifras septadas y alinas, o un galactomanán positivo. Entonces los puntos de corte de galactomanán también cambiaron, ahorita lo vamos a ver por qué, y encontramos que el galactomanán ahora se considera positivo si es mayor a 1 a nivel sérico, mayor a 1 en lavado broncoalveolar, o la combinación de un sérico y un lavado broncoalveolar mayor a 0.7 en el sérico y mayor a 0.8 en el lavado, o en el líquido cefalorraquídeo mayor a 1. O la presencia de PCR positiva para Aspergillus, ya sea en sangre o en lavado broncoalveolar, pero necesitamos 2 séricas positivas y 2 en lavado, o sea, no sirve una positiva, sino que tienen que ser 2, o una positiva en sangre y una en lavado broncoalveolar. Así podemos considerar una aspergilosis como probable. Y todos estos son los métodos diagnósticos que se utilizan para llegar al diagnóstico de aspergilosis invasiva. Ya hablamos de las imágenes. En los microbiológicos tenemos los cultivos que se pueden tomar tanto de sangre, de lavado como del tejido. Muy importante los antígenos, los métodos moleculares, y también hay anticuerpos, que realmente estos anticuerpos no nos sirven en la parte de aspergilosis invasiva en el paciente oncológico, son utilizados específicamente para aspergilosis broncopulmonar alérgica, y las tinciones cuando hacen pues, biopsias, que también nos pueden ayudar a diferenciar. Los cultivos son importantes, pero hay que tener en cuenta, si tenemos pacientes con profilaxis, la eficiencia del aislamiento va a disminuir, que ya es bien baja, va a disminuir aún más si tiene profilaxis. Los cultivos pulmonares, por lo general, si son de esputo, van a ser negativos y además no permiten diferenciarlos si es colonización. Los de lavado broncoalveolar pueden tener buena especificidad, pero la sensibilidad es muy baja. Casi es realmente muy pocas veces tenemos cultivos de lavado broncoalveolar positivos. Y aún menos es la presencia de un cultivo en sangre. La tasa o las fungemias por Aspergillus solo equivalen al 0.5 al 2% de todas las fungemias. Es muy bajita. La posibilidad más alta de tener un Aspergillus en sangre positivo es en pacientes que tienen endocarditis por Aspergillus, pero realmente no, dado que aunque sea angioinvasivo, no libera las conidias de manera constante y permanente a la circulación, a diferencia del fusarium, por ejemplo. Los que mejor rendimiento tienen dentro de los cultivos es la toma de un cultivo del tejido, pero para eso pues, necesitamos una biopsia, y si se asocia a un hallazgo histopatológico, pues allí tendríamos un diagnóstico probable. Esta dificultad pues, que tenemos de obtener muestras y aislamientos en pacientes de alto riesgo es lo que promovió el desarrollo de técnicas no invasivas con la presencia sobre todo de antígenos, y dentro de ellos uno muy importante es la presencia del galactomanán. El galactomanán es un componente de la pared del hongo, del Aspergillus, de la conidia, y de la hifa también, y se libera cuando el Aspergillus empieza a invadir y replica rápidamente. Es muy sensible, es mucho más sensible que incluso que el cultivo por biopsia transbronquial. Eso nos facilita, además que es mucho más fácil de tomar y no es invasivo, pero incluso precede la aparición de cambios radiológicos. Eso también es relevante. En el 68% de los pacientes se detecta antes de que aparezcan síntomas o incluso cambios radiológicos, y por eso es que se justifica el preempting therapy, o sea, tratar de medir el galactomanán en los pacientes con alto riesgo para definir si tienen la enfermedad. Pero el problema es que no es muy específico, el galactomanán no es muy específico, tiene también unos falsos negativos en ciertos pacientes no oncológicos o con enfermedad granulomatosa crónica puede tener, y hablamos de que el punto de corte cambió para aspergilosis. Entonces, ¿cuándo aumenta la sensibilidad y la eficiencia del galactomanán y cuándo es mucho menos probable que lo tengamos positivo? Entonces, la mejor sensibilidad del galactomanán ocurre cuando tenemos ambos positivos, el lavado broncoalveolar y el sérico, o cuando combinamos el lavado broncoalveolar positivo más una PCR positiva. Definitivamente, si solo tenemos uno, el lavado broncoalveolar es mucho más sensible que el sérico. También aumenta la sensibilidad si la enfermedad es una neoplasia hematológica o si se están haciendo seguimientos seriados, como en la terapia preventive.
o en aspergilosis que sea del pulmón. Mientras al contrario, en los pacientes que reciben profilaxis o que reciben tratamiento con antifúngicos, la sensibilidad va a ser menor. El sérico comparado con el broncoalveolar es menor también su sensibilidad. En pacientes no oncológicos, en pacientes UCI no oncológicos que también tenemos aspergilosis, la sensibilidad es menor. En la aspergilosis que no sea del pulmón y en otro tipo de enfermedades como inmunodeficiencias primarias, también vamos a disminuir la sensibilidad del aspergilos. ¿Qué pasó con los puntos de corte? Entonces hubo una revisión reciente, un metaanálisis reciente evaluando cuál es el mejor punto de corte en diferentes series. Se encontraron que con un punto de corte mayor o igual a 1, el galactomannan tiene un valor predictivo positivo cercano al 100% en la hora oncoalveolar. Y en este punto de corte, además, la sensibilidad y la especificidad se equilibran entre un porcentaje entre un 70 y un 80%. Con un punto de corte más bajo, la sensibilidad era mucho más alta, pero la especificidad bajaba a cercana al 50%, y eso hacía que pudiéramos tener la posibilidad de falsos negativos aquí también. Entonces, aumentando el punto de corte, esto se equilibra. Y lo otro importante es que cuando tenemos puntos de corte o cuando tenemos un galactomannan en lavado menor a 0.5, el valor predictivo negativo también es muy alto. O sea que tener un galactomannan negativo en un paciente con alta sospecha de aspergilosis y que le tomamos un lavado oncoalveolar y nos sale negativo, nos debería hacer pensar en otra posibilidad diagnóstica que no sea un aspergilos. Bueno, en el galactomannan también tiene unos problemas, es que tiene alta tasa de falsos positivos. Se ha visto que los falsos positivos son más altos incluso que en los adultos. El galactomannan hace parte de la pared de diferentes microorganismos, incluyendo bacterias como el Bifidobacterium, que hace parte de la microflora. Este Bifidobacterium además se usaba como prebióticos en las fórmulas infantiles, entonces eso también podría haber explicado la positividad de falsos positivos. Y también es una flora predominante en los neonatos, que también explicaría por qué en los neonatos tienen más alta tasa de falsos positivos con el galactomannan. Como hay ciertos antibióticos que vienen de estructuras micóticas, del penicillinum, por ejemplo, se ha visto asociado a falsos positivos con el uso de piptazo, ampicilbactam y fenoximetilpenicilina. Y no hay que olvidar que hay otros mohos no aspergilos que también tienen en su pared el galactomannan, como el penicillinum, y se han reportado casos de Cryptococcus. Ahora, hay reportes recientes que han tratado de evaluar bien esto del piptazo, del ampicilbactam, y no han encontrado la misma evidencia de reacción cruzada de galactomannan positivo, y esto puede ser relacionado con que se ha cambiado el proceso de manufactura de estos antibióticos, por lo cual podríamos tener un poquito más de seguridad con el uso de estos antibióticos hoy en día. El gran problema del galactomannan actualmente es la baja biodisponibilidad comercial, incluso pues, en centros importantes no lo tenemos de manera constante, hay que esperar un tiempo para tener el resultado y pues a veces eso no es posible cuando tenemos un paciente crítico. Y eso ha obligado a desarrollar, por ejemplo, son nuevas estrategias para el diagnóstico de aspergilosis, es la presencia de inmunoensayos de flujo lateral como pruebitas de embarazo, que son rápidas, que son a la cabecera de la cama del paciente, se podrían incluso realizar. Estas pruebas han tenido ya estudios de validación y muestran sensibilidades muy buenas en pacientes con malignidades hematológicas y trasplantes de órgano sólido, tomadas en lavado broncoalveolar con una sensibilidad cercana al 100% y especificidades del 81%. Aún faltan más estudios prospectivos, pero ya se están usando en varias partes del mundo. Hay otros métodos diagnósticos como el beta-glucano, es otro antígeno que es muy utilizado en otras latitudes. El problema, por ejemplo, para nosotros es no lo tenemos muy disponible, pero además para Aspergillus tiene muy buena sensibilidad, pero es muy poco específico. Se puede aumentar en cualquier infección micótica. Bueno, los únicos que no aumentan el beta-glucano son los hongos mucorales, pero la cándida, por ejemplo, aumenta mucho el beta-glucano, eso lo hace un problema. Y la PCR, que no la tenemos tampoco muy disponible, y también tiene un gran problema, es la gran ubicuidad del patógeno en el medio, por lo cual la posibilidad de un falso positivo es alta. Las que mejor han tenido evidencia en la realización de PCR sería en sangre, necesitan al menos 2, o la combinación de la PCR tanto en sangre como en lavado broncoalveolar, o una PCR positiva más un galactomannan en lavado broncoalveolar positivo también.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la estratificación del riesgo. Entonces, lo primero y lo más importante es definir qué pacientes son de alto riesgo para aspergilosis pulmonar invasiva o para aspergilosis invasiva. Y hay dos grupos de riesgo importantes, los pacientes con leucemia y los pacientes post-trasplantados. Todos estos son factores de riesgo: neutropenia severa, el uso de corticoides, el daño en las mucosas, los adolescentes, y con respecto al tipo de leucemia, hay leucemias más relevantes con mayor riesgo. Por ejemplo, la leucemia mieloide tiene un riesgo entre 3.7 a 28% de hacer aspergilosis, las recaídas de leucemia en 4.9%. Mientras que en los pacientes post-trasplantados, pues tenemos los mismos factores de riesgo, pero además aquí los trasplantes halogénicos, la presencia de enfermedad injerto contra huésped, la discordancia o los trasplantes no compatibles, la coinfección con citomegalovirus, la coinfección con virus respiratorios, la presencia de colonización por aspergillus o que ya haya tenido aspergilosis previa, y sobre todo también el medio hospitalario y los factores de riesgo que ya habíamos hablado sobre el medio. Dentro de nuestra experiencia también hemos encontrado que factores de riesgo que muchas veces no se nombran, pero que sí se han visto en diferentes series, es la presencia de sobrecarga de hierro antes del trasplante, y que la causa del trasplante sea drepanocitosis, también se ha visto asociado a la producción de aspergilosis invasiva. Ocurre también en pacientes no solamente post-trasplante de progenitores hematopoyéticos, también se ha visto en pacientes trasplantados de órgano sólido. En pulmón, por ejemplo, ocurre hasta en el 10 al 15% de los pacientes, y se ha asociado a cuando los pacientes presentan bronquiolitis obliterante, hay injuria por reperfusión, hay una colonización antes del trasplante, o se asocia a hipogamas menores de 400 y enfermedad por citomegalovirus. En corazón también se ha visto asociado, y hay una asociación muy clara entre la presencia de un citomegalovirus y la aspergilosis. Se ha convertido incluso en un factor de riesgo independiente para IFI, una reactivación del citomegalovirus. Y no sabemos muy bien por qué, esto no se sabe. Hay teorías de que hablan de que puede ser efecto mielotóxico del ganciclovir, que profundizaría la neutropenia, o al contrario, que el mismo citomegalovirus haga un efecto mielosupresor e inmunosupresor que aumente la posibilidad, pues, de que el aspergillus invada. Entonces, esos son los factores de riesgo, pero hay que estratificar y a qué paciente se le debería ofrecer medidas preventivas. Hay diferentes datos sobre esto. La ITSA en las guías de adultos nos refieren que los pacientes con alto riesgo de aspergilosis invasiva, más del 6% de riesgo, deberían recibir profilaxis con triazol o equinocandina en pacientes que tienen neutropenias febriles de alto riesgo o neutropenias prolongadas o que tengan age. La NCCN también nos dice que en pacientes de alto riesgo habría que utilizar profilaxis y considerar esta profilaxis. Hay guías, por ejemplo, la española. Esta es una guía española que es muy útil porque además nos estratifica el riesgo y nos dice cuáles son los de mayor riesgo de aspergilosis invasiva, con más de un 10% de riesgo, la presencia de leucemia mieloide, la leucemia recurrente o de alto riesgo linfoblástica aguda, el trasplante halogénico y la anemia aplásica severa. Y ellos incluso dan unas recomendaciones de utilizar ciertos antimicóticos en los pacientes que van a ser llevados a trasplante, ya sea halogénico, sin age. Por ejemplo, en estos pacientes recomiendan el uso de fluconazol hasta el injerto, y después del injerto, hasta que se recupere la inmunidad, el uso de triazol, mientras que los pacientes que tengan ya age siempre recomiendan triazol de entrada. Entonces eso nos lleva a decir, bueno, ¿cuáles van a ser los pacientes a los que tenemos que tener cuidado? Y lo que generalmente nosotros hacemos es que todo paciente con neoplasia hematológica, leucemia mieloide, leucemias en recaídas, una LL de alto riesgo y refractaria, o una predicción de neutropenia profunda de más de 10 días, o la presencia de una anemia plástica severa, es un paciente de riesgo. Y por el otro lado, los pacientes que son con trasplantes halogénicos, cuya causa es una drepanocitosis, que tienen sobrecarga de hierro antes del trasplante, que desarrollan age o que hayan tenido infecciones por aspergilosis o colonizados por aspergilosis, que se use depresión de células T o que hagan coinfección con citomegalovirus,
son pacientes de alto riesgo para aspergilosis invasiva y son pacientes que tenemos que ofrecerles una medida terapéutica preventiva, que puede ser profilaxis primaria o la terapia preventiva. ¿Qué es esto? Entonces, estos son los pacientes que ya lo dijimos, son pacientes que tienen alto riesgo para aspergilosis invasiva. Les vamos a ofrecer cualquiera de las dos estrategias, y si en algún momento pues tenemos un diagnóstico de aspergilosis, ya sea por clínica, microbiología, radiología, los vamos a llevar a terapia dirigida. La profilaxis primaria es dar tratamiento antimicótico antes de presentar la aspergilosis en pacientes de alto riesgo. Está justificada dada la eficacia de los test diagnósticos, dada además los desenlaces fatales que tienen los pacientes que tienen alto riesgo, y está indicada para usar todos estos triazoles, tanto itra, voriconazol o posaconazol, anfotericina B, ya sea sistémica o nebulizada, o incluso equinocandinas parenterales. Esos son de todas, la que más usamos claramente es el voriconazol. ¿Por qué? Voriconazol tiene ciertas ventajas, itraconazol ya realmente no se usa. El voriconazol supera en tolerabilidad muchísimo al itraconazol, son las que presentan mejores tasas en prevención de infección fúngica invasiva. Y otra ventaja importante es que el voriconazol viene en tableticas incluso pequeñitas de 50 miligramos, que no viene en suspensión, sí lo sabemos, pero al menos las de 50 miligramos nos permite en pacientes pediátricos de pesos bajos poder manejar el manejo de la profilaxis. Tienes claras sus desventajas, y también lo vamos a ver en el tratamiento, es que el voriconazol tienen mayor metabolismo en niños, por lo cual las dosis son más altas en pacientes pediátricos. Su pK no es lineal, es errático, entonces hay que estar midiendo niveles, tiene mucha toxicidad, sobre todo hepatotoxicidad, que es algo que hay que estar atento en paciente que usa azol. En pacientes también con enfermedad renal crónica hay un problema, es que la forma endovenosa tiene un adyuvante que es ciclodestrina y se puede acumular a nivel renal, generando bolas fúngicas de ciclodestrina en los pacientes que usan voriconazol. Tampoco la profilaxis con voriconazol no está aprobada para menores de 2 años, es un problema también en estos pacientes. Posaconazol es otro tratamiento que se usa bastante en profilaxis primaria, pero sobre todo en pacientes mayores de 13 años, porque es donde hay más experiencia. Los pacientes más pequeñitos se usaba formas de jarabe, pero el problema del jarabe es que la absorción del jarabe es muy errática y no es predecible su farmacocinética, por lo cual no se debe usar la forma de jarabe. La anfotericina B también se usa en regímenes que varían entre usos interdiarios o 2 veces por semana. Para trasplante de órgano sólido también se puede sugerir hacer anfotericina nebulizada, tienen buena evidencia a favor, pero el problema es los efectos adversos. Y cuando aparece una infección fúngica invasiva en el uso de profilaxis con anfotericina B, que se llama breakthrough infection, en este escenario, pues realmente se vuelve un reto para poder dar una terapia dirigida en estos pacientes que ya recibían profilaxis con anfotericina B. Bueno, por otro lado tenemos la terapia preventiva o la terapia anticipatoria, que es basada en la detección de galactomannan, que se detecta positivo antes de cualquier cambio clínico o radiológico. También se ha utilizado PCR sérica con buenos estudios de validación. Teóricamente permite una detección más precoz de la aspergilosis, disminuye la toxicidad de profilaxis antifúngica, y hay evidencia, pero aquí falta un no, pero no es contundente, ¿no? La evidencia de la terapia preventiva no es contundente. Y definitivamente disminuye los costos totales. ¿Cuál es la estrategia? Es monitorizar a los pacientes de alto riesgo con galactomannan sérico al menos 2 veces por semana. Esto también nos obliga a que tener un laboratorio que nos tenga una disponibilidad rápida del resultado. Para la terapia preventiva aún se sigue considerando el punto de corte mayor a 0.5, con 2 tomas. Necesitamos 2 tomas para tenerlo positivo, para poder generar terapia dirigida. Hay estudios que han evaluado entonces cuál es mejor. Son estudios, pues no son estudios muy grandes, pero de todas formas hay algo de evidencia, pero que muestran, por ejemplo, este primer estudio es un estudio multicéntrico donde se evaluó terapia preventiva versus empírica,
¿Y qué encontró? No hubo diferencia en la sobrevida. En ambos estrategias la sobrevida fue igual, 97 versus 95%. Sí hubo un poco más de aspergilosis probable o probada en el grupo pre-ENTIP, 2.7 versus 9.1%. No hubo diferencia en la fiebre también, pero sí hubo menor costos en el uso de antimicóticos en la terapia pre-ENTIP que en la terapia profiláctica. Este otro serie muestra lo mismo, el punto primario en ellos fue la reducción en la terapia antipúngica y claramente en el brazo pre-ENTIP hubo una disminución en el uso de terapia antifúngica, pero no hubo diferencia en las causas de mortalidad y tampoco hubo diferencias en efectos adversos. Y también, finalmente, Hebar también presentó los mismos resultados. Lo que muestra es que no hay diferencias en la mortalidad, al menos, que es como el outcome primario que se debería evaluar si se hace terapia preventiva o si se hace terapia profiláctica. Esto ya es un estudio ya en niños, porque en lo anteriores eran series de adultos. Esto es de la doctora Santaolalla en Chile, que evaluó comparó preventive versus terapia empírica. No hubo diferencias en los grupos. El tipo de cáncer principal fue leucemia y linfoma. Y las características de los pacientes fueron muy similares. La mortalidad global equivalió al 22% en el grupo empírico y el 22% en el grupo pre-ENTIP. Y el outcome primario, que era la mortalidad a 30 días, estuvo igual también, 8% en el grupo empírico y pre-ENTIP 5%, con una P que no fue significativa. Eso nos señala pues que realmente la terapia pre-ENTIP no mejora la mortalidad, no disminuye la estancia en UCI, pero sí disminuye la toxicidad asociada a medicamentos y disminuye los costos. Ahora, un problema es que para poderlo plantear hay que tener un laboratorio eficiente que nos permita tener galactomananes rápidos y también un sistema de salud que nos ayude en la autorización de estos estudios. Bueno, ya finalmente para el tratamiento, cuando ya tenemos una aspergilosis confirmada, tenemos que recordar que el Aspergillus tiene buena sensibilidad a los polienos, a anfotericina, pero la principal es a los triazoles. Hay traconazol, voriconazol y posaconazol. Fluco no nos lo va a cubrir muy bien y las equinocandinas, aunque no lo cubre, son fungistáticos para los Aspergillus. Por muchos años la única opción que teníamos era anfotericina B o itraconazol, pero la respuesta era muy pobre, solo de un 30%. Voriconazol surge después y cuando se comparó con anfotericina B, inicialmente oxicolato, las tasas de respuesta fueron muchísimo mejores, 52% versus 32%, y la sobrevida 71 versus 58. Y en los estudios posteriores con anfoliposomal también mostró buenos resultados, por eso es que hoy en día es primera línea en todas las guías, tanto la guía ITSA como la EXMI es primera línea para el manejo de aspergilosis invasiva. El problema es cuando no responde a primera línea, ahí que no sabemos muy bien qué hacer. Tendríamos que monitorizar los niveles de voriconazol. ¿Será que añadimos un segundo agente antimicótico para hacer terapia combinada o cambiamos a otra clase de antimicótico? Estos son los triazoles que más usamos para el tratamiento de aspergilosis invasiva, cada uno con sus ventajas y desventajas. El voriconazol y el posaconazol necesitan medición de niveles, eso es muy importante porque si no podemos garantizar que estamos dando una terapia adecuada para el paciente. El voriconazol tiene sus desventajas, como les decía, requiere dosis de carga, hay que medir niveles, no se puede usar en pacientes enfermos renales crónicos. También tiene muchas interacciones medicamentosas, así que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes post-trasplantados, y la resistencia está incrementándose con entre un 3 y un 6%. Tiene efectos adversos que hay que tener en cuenta, sobre todo la hepatotoxicidad. Puede producir efectos visuales, fotosensibilidad, fluorosis con malignidad en la piel, con usos muy prolongados. El posaconazol tiene una mejor biodisponibilidad, sobre todo en la forma de tabletas, pero también necesita medición de niveles. Tiene una ventaja sobre voriconazol, es que el posa tiene cubrimiento a hongos mucorales, cosa que el voriconazol no. Entonces esto en pacientes con sinusitis invasiva, en la cual todavía no se determina si es uno u otro, podría ser una buena opción de tratamiento. Pero también tiene problemas, la absorción del jarabe,
como ya lo dijimos, falta evidencia de buen grado para poderlo recomendar ampliamente como terapia de primera línea. Por el momento es una terapia alternativa en el manejo de aspergilosis invasiva y también tiene efectos adversos. Se ha visto que cuando los niveles superan más de 3 se puede asociar a hipertensión, hepatotoxicidad, síntomas gastrointestinales, prolongación del intervalo QT. Y isavuconazol es uno de los últimos triazoles desarrollados, cubre mohos y alinos. En ensayos clínicos controlados muestra que no hay inferioridad a voriconazol, por lo cual, y disminuye sus efectos adversos, incluso no tiene cicloestrina que en la presentación endovenosa, por lo cual podría ser una opción bastante relevante en el paciente que no se pueda usar voriconazol y hace parte incluso ya dentro de la primera línea junto al voriconazol. Y con respecto a otros tipos, a otra clase de antimicóticos, las equinocandinas se han usado, sin embargo, principalmente como terapia de salvamento cuando el paciente no está respondiendo o como parte de una terapia combinada. Únicamente hay presentación endovenosa, realmente la eficacia no es muy buena para aspergilosis y lo bueno de ellas es que tal vez sus efectos adversos son raros, pues son muy seguras de usar. Los polienos, tanto las formas liposomales como el de oxicolato, son fuertes fungicidas, se utilizan bastante como terapia de salvamento y como parte de terapia combinada y permite usarlas como en formas nebulizadas, sobre todo para aspergilosis traqueobronquial y pulmonar. El problema grande, y ya lo sabemos todos, es que el polieno tiene mucha toxicidad con hipocalemia, injuria renal, tubulopatías, flebitis, reactogenicidad en el momento de la infusión e incluso la forma nebulizada puede generar broncoespasmo y eso es un problema que todos nos enfrentamos cuando usamos el polieno. Aquí para mostrarles el estudio del ensayo clínico del isavuconazol, cómo mostró que era igual de efectivo al voriconazol con disminución de los eventos adversos. El tratamiento de los pacientes con aspergilosis es muy importante tenerlo en cuenta que va a ser por mínimo 8 semanas. Sin embargo, en los pacientes oncológicos que van a persistir inmunosuprimidos se van a llevar a una profilaxis secundaria que a la final es la misma dosis del tratamiento y esa profilaxis generalmente se va hasta 1 año o un poco más si la inmunosupresión persiste. Y por eso estos pacientes el tratamiento a la final pues son tratamientos prolongados. Terapias de salvamento, ¿qué hacer cuando estos pacientes no responden? Entonces pues aquí se ha evaluado muchas cosas y hay estudios retrospectivos y en modelos animales que muestran buena evidencia de usar triazol más equinocandina y hay estudios pequeños en humanos. Sin embargo, hay un estudio que es en el que sale en el Annal Internal de Medicina Interna, que es uso de anidulafungina más voriconazol versus solo voriconazol en 454 pacientes. Ellos hicieron un análisis post-hoc y encontraron en el grupo de aspergilosis pulmonar probable, solamente en ese grupo, una efectividad de la terapia combinada, 27.3% de mortalidad, 15.7% de mortalidad en la terapia combinada versus 27%, con menos de 11 puntos de porcentaje, con una P significativa a favor de la terapia combinada. Ahora, nos faltan más datos de ANFO-B, por ejemplo, más equinocandinas y el azol más polieno, y esto pues muchos no les gusta porque hay un antagonismo teórico en el sitio de acción y por eso tal vez no lo usan mucho, pero no sabemos muy bien si esto funcione o no funcione para aspergilosis y hace falta más estudios para evaluar. ¿Qué hacer cuando el paciente hace una infección aún recibiendo profilaxis? Entonces, pues aquí tenemos esta gráfica que es muy ilustrativa de estos pacientes. Hay que tomarles pues claramente la tomografía y el biomarcador. ¿Y qué hacemos? Si el paciente tiene ambos negativos, pues seguimos buscando otros focos de la posible causa de fiebre o lo que haya dominado en el cuadro clínico. Si la tomografía es positiva, pues el biomarcador es negativo y estamos usando profilaxis, entonces hay que discontinuar la profilaxis o considerar medir los niveles y tratarlo con terapia dirigida, pero cambiando el antifúngico. Y cuando tenemos el biomarcador positivo y la TAC negativa o ambos positivos, la recomendación es similar, se debe tratar, pero requiere cambiar la clase de antifúngico que usamos. O sea, si usamos una profilaxis con voriconazol, el paciente tiene una breakthrough infection, debemos cambiar la clase de antimicótico o dar terapia combinada.
No olvidar los efectos adversos de los medicamentos que usamos para aspergilosis, sobre todo la hepatotoxicidad en los azoles. Y finalmente, para profilaxis secundaria, estos pacientes pues, van a continuar con tratamiento después de que terminen las 8 semanas, sobre todo mientras persistan los factores de riesgo para aspergilosis. Hay estudios que muestran que aquí voriconazol o posaconazol son buenas opciones para continuar. Generalmente lo llevamos hasta un año después de que termine o hasta que terminen los inmunosupresores. Para llevar a casa, finalmente, hay conclusiones importantes. La infección fúngica invasiva por aspergilosis es la IFI filamentosa más frecuente. Dentro de las especies, Fumigatus es la especie dominante, pero hay especies crípticas que están emergiendo. Preocupa mucho la resistencia de Aspergillus a los triazoles. La ubicuidad obliga a precauciones de transmisión exigentes. En pacientes oncológicos, la forma clínica invasiva es la que domina. Siempre que tengamos un paciente con neutropenia febril y síntomas respiratorios, hay que considerar la presencia de aspergilosis pulmonar invasiva. No olvidar también las formas extrapulmonares. Tener en cuenta que hay cambios en los criterios diagnósticos del último año. La mejor sensibilidad la aporta el galactomannan en el diagnóstico, si el paciente es oncológico, neutropénico y si es tomado de lavador oncoalveolar. También el galactomannan en lavador oncoalveolar negativo tiene un alto valor predictivo negativo. Debemos siempre estratificar el riesgo en paciente oncológico. A los de alto riesgo hay que ofrecerles medidas preventivas. Estas medidas pueden ser preventive o profilaxis. Hay menor toxicidad si usamos terapia anticipatoria y además esa terapia anticipatoria permitiría un stewardship antifúngico más fuerte para suspender rápidamente estos antimicóticos. El tratamiento se basa en voriconazol o isoconazol, pero pues claramente el voriconazol tiene desventajas importantes y todavía estamos en deuda en terapias de salvamento. Bueno, eso era pues lo que les quería compartir. Les dejo mi correo por si tienen alguna inquietud y pues quedo atento si hay preguntas en el público. Muchas gracias, Juan. Acá pues nos hacen una pregunta, creo que la alcanzamos a responder. ¿Cuál es la combinación recomendada en caso de escasa respuesta al voriconazol? Pues lo que les mostraba en terapia de salvamento es que lo único que tiene algo de evidencia es equinocandina más triazol, o sea, usar caspofungina más voriconazol o anidulafungina más voriconazol. Ya no tenemos mica en el país, entonces nos quedan solo esas dos opciones. Sin embargo, pues la evidencia es un estudio, ¿no? No un estudio además hecho en adultos, no lo tenemos en niños, no lo sabemos muy bien. Yo en mi experiencia, y también Liliana lo ha visto, hemos usado en algunos pacientes ANFO más voriconazol, que tiene teóricamente no es lo ideal, porque actúan sobre el ergosterol ambos, entonces deberían como contrarrestar. Sin embargo, hemos tenido buenos resultados, tal vez 2 o 3 pacientes que pues, ya un poco desesperados nos tocó hacerlo y pues salieron adelante. Pero todavía no es claro y es una de las deudas que tenemos, cuál es la mejor terapia combinada. Muchísimas gracias, Juan, por tu excelente presentación. Dicen acá que eres muy claro, muy pragmático y te preguntan cuál es tu opinión respecto al uso profiláctico de rutina en leucemia con fluconazol. ¿Se ha hablado de resistencia inducida? Pues gracias a este uso. Sí, como lo mostré, el uso de fluconazol como terapia preventiva en LLA nos muestra que es un factor de riesgo para la presencia de aspergilosis invasiva, por lo cual normalmente no lo usamos para pacientes con LLA de riesgo estándar, que van a ser llevados a quimioterapia estándar. Esos pacientes realmente no usamos profilaxis. Ahora hay que definir en pacientes de alto riesgo, el paciente que es una recaída, que va para trasplante, que ya tuvo una infección primaria, entonces hay que dejarlo en profilaxis secundaria. Y en ese escenario hay que decidir si se deja con el azol solamente, el fluconazol, o se le deja un triazol para cubrimiento de profilaxis antimodos. ¿De qué dependerá eso? Dependerá de qué factores de riesgo tenga el paciente.
Probablemente si es un paciente con leucemia mieloide, con una recaída que va a una quimio fuerte o que va a ser llevado con intención de trasplante, le dejaríamos mejor un triazol. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Juan, y bueno, queremos poder contar contigo en futuras conferencias y pues muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, muchas gracias. Les dejo el correo si hay inquietudes o si necesitan bibliografía. Perfecto. Gracias.